Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión. Carlos Sáenz, Buenas noches. Christopher, Delton, Francis, Joel, Juan Carlos, Kevin, Maylí, Nicolás, Robert, Roberto, Rosa, Vanessa, Gerson y Junior. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera sesión del curso de Química 2. Los saluda el profesor Carlos Ceballos Rojas y vamos a tener el gusto de poder llevar la asignatura durante este periodo 2022 B, ¿no? B2. Entonces, vamos a empezar nuestra sesión dando un vistazo a nuestra aula virtual para ver qué actividades tenemos. A ver, nuestra aula virtual es esta. La van a identificar como el aula virtual que tiene el NRC 16543. Vamos a confirmar los participantes. O los usuarios matriculados. Por ejemplo, ahí están, ¿no? Están todos ustedes, como pueden ver y pueden constatar, su nombre aparece dentro de los integrantes de esta asignatura. Bien, entonces en el aula virtual tenemos la presentación de la asignatura en la primera unidad y luego tenemos el sílabo de la asignatura. Entonces vamos a dar un vistazo breve al sílabo. Ustedes pueden acceder por ese enlace que tienen en el aula virtual. Ese enlace los va a llevar al repositorio de la universidad y allí van a encontrar el sílabo de Química 2 para este periodo. Como pueden ver, el curso de Química 2 es un curso de carácter obligatorio que tiene como prerequisito el curso de Química 1. Entonces, todos hemos debido aprobar en forma satisfactoria esta asignatura de Química 1. La asignatura consta de 3 horas, de 3 créditos, puesto que tenemos que llevar 2 horas teóricas y 2 horas prácticas. Por ser la modalidad de carácter semipresencial, estas horas se duplican en una semana. Entonces, llevamos horas teóricas 2 horas virtuales y 4 horas prácticas. Estas horas prácticas no son exclusivamente horas de laboratorio, sino son horas prácticas para desarrollar problemas, ejercicios, etc. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos la sumilla de asignatura, primero. En la sumilla van a encontrar ustedes la ubicación de la asignatura, principalmente en las escuelas de ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería de minas, ingeniería mecánica. Son las ingenierías que llevan esta asignatura. Y los contenidos de la asignatura son equilibrio y cinética química, gases, termoquímica, química orgánica, polímeros orgánicos, sintéticos y naturales. Ese es el contenido de nuestra asignatura. ¿Cuál es el resultado de la asignatura? ¿O qué esperamos al finalizar la asignatura? Bueno, al finalizar debemos estar nosotros en la capacidad de explicar la termoquímica, el comportamiento de los gases, la cinética química
el equilibrio químico, la química orgánica y las características de los polímeros orgánicos. Esa es la temática que tenemos y el resultado es que ustedes estén en la capacidad de explicar estos temas. Estos temas no se explican de forma teórica, sino principalmente lo que se va a evaluar es cómo ustedes responden a la capacidad de resolver problemas, ya que por ser un curso de carrera de ingeniería, tiene que estar orientado a eso, ¿no? A poder reforzar los aspectos no solamente de experimentación, sino conocimientos de ingeniería, sobre todo lo que están relacionados a los cálculos. Bien, podemos ver que está separado el contenido en 4 unidades. En la unidad 1 tenemos el tema de termoquímica y gases. En la unidad 2, cinética química y equilibrio químico. En la unidad 3 tocaremos el tema de química orgánica. Y en la unidad 4, el tema de polímeros orgánicos, sintéticos y naturales. Los temas cambian en el sentido de que para la unidad 1, por ejemplo, solamente vamos a ver resolución de problemas, donde vamos a aplicar ecuaciones y vamos a resolver estas ecuaciones reemplazando datos primero y luego con operaciones sencillas de despeje y operaciones matemáticas sencillas también, como multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, potencias y logaritmos. Eso más, sobre todo los logaritmos, lo vamos a ver en la unidad número 2 cuando veamos el tema de cinética química. Pero en la unidad 1 y 2 son muy parecidas porque vamos a trabajar el desarrollo de ecuaciones, con fórmulas vamos a trabajar. En cambio, en la unidad 3 ya no hacemos problemas con resolución de fórmulas, sino esta parte es mucho más teórica y aplicada sobre todo al reconocimiento de compuestos orgánicos, al nombrar compuestos orgánicos y a reconocer sus propiedades. Y el tema de polímeros orgánicos igual, ¿no? Se refiere sobre todo al comprender las propiedades y la estructura y composición de los polímeros, más no hay mucho que hacer en cuanto a cálculos. Entonces el contenido de la asignatura es distinto. Lo que vamos a ver en las primeras 2 unidades, que es más el desarrollo de cálculos, va a diferir de la unidad 3 y 4, donde es más aplicación de conocimientos para nombrar, para reconocer compuestos, sus propiedades, al igual que para reconocer la estructura, composición y propiedades de los polímeros. ¿Ya? Bien, recuerden que el curso es Química 2. No es un curso de termodinámica, no es un curso de química orgánica exclusivamente. Entonces, el nivel de que vamos a dar en termoquímica es un nivel básico, puesto que muchos de ustedes van a llevar posteriormente el curso de termodinámica o fisicoquímica, y allí van a profundizar un poco más los conocimientos. Lo mismo aquí, no es un curso de química orgánica el que vamos a hacer en la unidad número 3, no va a ser muy a profundidad estudiada la química orgánica, sino va a ser estudiada a un nivel, digamos, inicial, ¿no? ¿Ya? No es un curso de química, apenas lo vamos a ver unas semanas nada más. eh, entonces, les pido su comprensión por ello. De repente van a pensar que va a ser a profundidad este tema, no va a ser así, va a ser a un nivel inicial. Bien, no sé si tienen consultas, por favor, acerca del contenido. ¿Tienen alguna consulta? Si me escuchan, por favor, ¿se me oye? Sí, profesor. Sí, buenas noches. Sí se le escucha. Gracias, gracias, Nicolás. Buenas noches. Gracias, Joel. Gracias por su respuesta. Bien, entonces, no tenemos consultas respecto al contenido.
vamos a la evaluación. En el sílabo vamos a encontrar una evaluación exclusiva para nuestra modalidad, la modalidad semipresencial. Eh, lo primero que tenemos que participar o la primera evaluación que debemos cumplir es la evaluación diagnóstica. Entonces, esta evaluación diagnóstica ustedes ya la tienen habilitada en el aula virtual. Dura 60 minutos o una hora y la pueden rendir, ¿no? En este momento o más tardecito la vamos a tratar de tener habilitada toda esta semana para que ustedes la puedan resolver. La evaluación diagnóstica, déjenme Profe, mostrarles. buenas. Sí, buenas noches. Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Entonces, la evaluación diagnóstica está aquí en el cuestionario, o es un cuestionario que está en la presentación de asignatura. Todos deben resolverla, puesto que es un indicador del nivel con el cual estamos ingresando a la asignatura. Entonces, les pido por favor que todos participen y resuelvan esta asignatura de una manera sincera, de una manera, eh, digamos, honesta, ¿no? Sin necesidad de buscar información adicional o de buscar algún apoyo, ya que lo que se adquiere con esta evaluación es ver cuál es su nivel real en cuanto a asignatura. Esta evaluación no tiene ningún peso, no participa del promedio, por lo tanto, no necesitamos aparentar un conocimiento que no tenemos. ¿Ya? Entonces les pido, por favor, mucha sinceridad para resolver esta ecuación sin recurrir a la consulta en otra fuente o de repente alguna ayuda que puedan recibir por ahí. ¿Ya? Esa es entonces la evaluación diagnóstica, la primera evaluación que tenemos que rendir. Como ven, tiene un peso del 0%. Las evaluaciones que sí pesan son las que vienen a continuación, son 4. Ya ustedes están habituados al sistema de evaluación. Evaluamos un consolidado 1 con actividades virtuales y con una prueba de desarrollo. Las actividades virtuales tienen un peso del 15% y la prueba de desarrollo un peso del 85%. Luego tenemos una evaluación parcial que vale el 25%. En la segunda parte evaluamos un consolidado 2 también con actividades virtuales y una prueba de desarrollo. Las actividades virtuales valen el 15% del consolidado y el 85% la prueba de desarrollo. Y la evaluación final, que tiene un peso del 35%. Los exámenes tienen un peso de 35% el final y 25% el parcial, y los consolidados 20% cada uno. Bien, no sé si tienen alguna consulta, me parece que había algún comentario o alguna pregunta. Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, Adelante, por buenas noches, favor. ¿cómo está? Bien, Sí, bien. ¿qué tal? Le doy la bienvenida, ya lo conocemos y es un gusto, ¿no? Seguir trabajando con usted. Gracias, Roberto. Gracias por sus Profe, ¿me palabras. escucha? Sí, lo escucho bien. Sí, lo escuché. Buenas. Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Usted me escucha? ¿Se me escucha, por favor? ¿Me confirman si se escucha o es un problema de... Sí se escucha, profesor, sí se escucha. Sí se escucha, ¿no? Ok, entonces al parecer hay problemas en la comunicación con su compañero. Vamos a continuar entonces explicando. Si hubiera alguna consulta, por favor, está libre la sala para que puedan preguntar.
sobre todo si tienen alguna duda con respecto a la evaluación de la asignatura. Ok. La evaluación diagnóstica, claro, no sale el resultado, ¿no? ¿Dónde se puede ver eso? ¿La nota? A ver. Sí, la nota, no se mira a ningún lado. Sí, va a aparecer apenas se cierre, ¿ya? Porque la opción para revisar la nota todavía no está habilitada, no la tienen habilitada. Entonces, apenas se cierre, yo voy a habilitar para que puedan ver ustedes cuál es su nota. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? ¿Tienen alguna otra consulta? Bien, entonces, estos son los puntos más importantes del sílabo. La bibliografía que pueden consultar es la bibliografía, el libro de Raymond Chan, principalmente. Vamos a ver si funciona aquí el enlace. Sí, tienen acceso a los libros digitales, solamente tienen que iniciar sesión con su usuario y acceder a la información, ya que está en el repositorio de la universidad. Eh, entonces, ese es el libro base, ¿no? Con el cual vamos a trabajar. El libro de Raymond Chan es el libro referente en cuanto al estudio de la química, tanto lo que es química 1, química 2, a nivel nacional. Entonces, es una fuente eh, de un nivel como para poder empezar los estudios de química en la universidad, ¿no? Y luego tenemos un libro, el libro de Verán, que es de laboratorio. También lo pueden consultar si es que desean ampliar un poquito sus conocimientos. También está en en el repositorio de la universidad. El asunto es que, bueno, no ingresa por aquí. A ver. El asunto es este, ¿no? Que lo vamos a encontrar en idioma inglés. Pero ahí tienen ustedes varios experimentos que pueden consultar y si es que manejan el inglés les va a servir mucho. Si no es así, no se preocupen que nosotros vamos a realizar también algunas experiencias, incluso vamos a trabajar con algunos simuladores, ¿no? Bien, el libro de Verán entonces está disponible y pueden consultar varios de estos temas. Tiene una información muy buena acerca de la experimentación para el curso de Química 2. Bien. Entonces, regresamos a nuestra aula virtual y en el aula virtual, repito, primero está la introducción a la asignatura, el resultado de aprendizaje, el sílabo y la evaluación diagnóstica, ¿ya? Aquí tenemos el foro de consultas y novedades al docente también, que va a ser nuestro medio de comunicación. Em, lo primero que vamos a hacer es darles la bienvenida y todos ustedes pueden presentarse también como respuesta a este debate que estoy aperturando, ¿ya? Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes. Bueno, quien les habla no es docente de profesión, pero sí por labor, ¿no? La labor que estoy desempeñando, a pesar de que mi profesión no es la de profesor,
hago docencia universitaria. Ya tengo bueno, varios años de experiencia. Eh, Desde el año 2011 estoy en la docencia universitaria, en distintas universidades, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a colocar ahí que soy docente. Pero mi especialidad es la química, soy químico de profesión, con especialidad en lo que es química o química del medio ambiente, ¿no? También tengo experiencia en lo que es análisis químico, análisis de minerales, análisis de alimentos, análisis de, de aguas. Eh, También me he desempeñado mucho en lo que es gestión de calidad. Entonces, con esta breve experiencia, trato de alguna manera de cubrir, ¿no?, sus expectativas con respecto a la asignatura de química. Entonces, les envío mis saludos y les doy la bienvenida. Bien, entonces aquí pueden iniciar su participación respondiendo a este debate, ¿no? Aquí tenemos ya dos compañeros que se han presentado, su compañero eh, Roberto, con el cual ya hemos tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? También su compañera Rosangélica también se está presentando. Pero pueden presentarse como respuesta a este debate. Continuamente ustedes pueden enviar cualquier mensaje por este medio y yo procuraré resolverlo o responderlo a más tardar en las 24 horas de que ustedes envíen algún mensaje. ¿Ya? Este entonces será nuestro medio rápido de comunicación. Otro medio será el correo. Todo esto tenemos entonces en la presentación de asignatura. Luego tenemos un área que es la de recursos de clases presenciales. Aquí en esta sección les estaré subiendo en cada carpeta la información que vamos a ir desarrollando en la asignatura. Entonces, lo que nosotros avancemos lo voy a ir colocando aquí para que ustedes puedan consultar, ¿no? Sin embargo, el curso ya está estructurado, tiene una unidad 1, por ejemplo, donde ustedes ya pueden contar con ciertas diapositivas, ciertos ejercicios, con los cuales pueden ir trabajando, ¿no? ¿Ya? Y hay bastante información con la cual ustedes pueden ir revisando y ampliando sus conocimientos. Pero repito, yo les voy a subir la información que trabajemos aquí en la unidad, o perdón, en la sección de recursos de clases presenciales. Alguna información también les voy a subir en cada unidad, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver poquito a poco. Bien, entonces luego de explicar el aula virtual, de explicar el sílabo, el contenido, vamos a y de explicar también que tienen que resolver su evaluación diagnóstica. Por favor, los invito a que todos resuelvan su evaluación. No les va a tomar mucho tiempo. Luego de haber explicado todo ello, vamos ahora a ver el contenido de asignatura. El primer tema que tenemos que tocar, lo primero que debemos estudiar es el tema de termoquímica. Básicamente, de termoquímica tenemos que estudiar lo que es el trabajo, lo que es la energía interna
lo que es el calor y también la ley de Hess. Son los puntos que nosotros debemos estudiar y sobre todo resolver problemas de este tema. Entonces, vamos a empezar el estudio de la termoquímica. Les voy a presentar las diapositivas y vamos a ir trabajando. Yo me voy a enfocar principalmente en la resolución de problemas, ¿ya? Vamos a tratar de enfocarnos en ello porque eso es lo que se evalúa. La parte teórica la vamos a tocar también, pero principalmente nos vamos a abocar a la resolución de problemas de ejercicios para que ustedes estén en la capacidad, llegado el momento, de dar un buen examen, una buena evaluación. Entonces empecemos con el tema de termoquímica. Vamos a indicar cuál es el propósito de esta sesión. El propósito es que ustedes apliquen los conocimientos de la termoquímica para proponer solución a problemas sobre los cambios energéticos que ocurren en las reacciones químicas. La termoquímica estudia esos cambios energéticos, a veces la liberación de calor o a veces la necesidad de calor, que se da cuando ocurre en una reacción química. Está muy relacionada entonces con la termodinámica. Vamos a tocar la primera ley nada más de la termodinámica en este tema. Y también está muy relacionada con lo que es el calor, la energía interna y el trabajo. Pero el trabajo visto desde el punto termodinámico, no el trabajo mecánico. Entonces, la termoquímica es esa parte de la química que estudia los cambios de energía o el cambio de calor en una reacción química. Desde el punto de vista energético, nosotros conocemos dos tipos de reacciones. Las reacciones exotérmicas, que son aquellas que van a liberar calor cuando se da la reacción, y las reacciones endotérmicas, que son aquellas que, por el contrario, requieren calor. Una reacción exotérmica es, por ejemplo, cuando quemamos papel o una madera. Y una reacción endotérmica es el proceso que observamos cuando se sancocha un alimento, ¿no? Entonces, para poder comprender y estudiar los fenómenos termoquímicos, primero nosotros tenemos que fijar nuestra atención en algo para poder evaluarlo, para poder estudiarlo. Cuando ustedes quieren estudiar la cantidad de calor que se libera al quemar una madera, nos centramos en eso, ¿no? En el proceso de combustión de la madera. Entonces analizamos a la madera y a la energía que está produciendo la madera cuando se está sufriendo el proceso de combustión. Entonces, eso en lo cual nosotros ponemos nuestra atención, eso que estudiamos, nosotros le llamamos sistema. El sistema es aquello que nosotros vamos a estudiar o que fijamos nuestra atención. Y lo que está alrededor se le llama entorno. Ahora, el sistema y el entorno, todos juntos, forman el universo. El sistema y el entorno es separado por una frontera. Y hay intercambio, a veces de calor o de masa, entre el entorno y el sistema. Por ejemplo, cuando quemamos una madera, el calor no se queda allí, ¿no? Sino que el calor se transporta y nosotros podemos percibir el calor incluso a cierta distancia. El calor se disipa, el calor pasa al aire, a la atmósfera y puede disiparse. Pero entonces el entorno sería la atmósfera o el aire que rodea a la madera que se está quemando, y el sistema es la madera que está sufriendo el proceso de combustión.
Entonces, es importante definir lo que es el sistema o cuál es el sistema que vamos a estudiar. Para dar una definición más adecuada, diremos que el sistema es aquella parte del universo que está siendo sometida a un estudio. Y que el entorno o alrededores va a ser aquello que complementa al sistema para obtener el universo. Hay ciertas clases de sistemas. O sea, estos centros de nuestra atención, este centro de nuestro estudio, puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos un sistema abierto. En un sistema abierto puede haber intercambio de materia y energía entre el sistema y el entorno. Un clásico ejemplo de sistema abierto es una taza de café caliente. Si ustedes tienen una taza de café caliente, vamos a ver cómo el calor se disipa porque esa taza de calor de esa taza de café se puede enfriar después de cierto tiempo. ¿Y por qué se enfría? Porque libera calor hacia el entorno. Pero no solamente libera calor, sino que además va a liberar materia. ¿Qué materia puede liberar una taza de café? Ese vapor que sale. Ese vapor que sale es agua gaseosa o partículas de agua. Entonces, el sistema va a perder cierta cantidad de agua que viene a ser el vapor, ¿no? Decimos, ¿y a dónde se ve ese vapor? Se va al entorno porque es el aire. Ese es un sistema abierto, entonces, aquel sistema que permite el intercambio de materia y energía con el entorno. Ahora, nosotros podemos evitar que la materia sea transferida al entorno y podemos permitir que la energía siga en transferencia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una botella con un líquido y sellamos o tapamos esta botella? Bien, esta botella nosotros la podemos calentar, no de repente mucho, pero la podemos calentar a unos 50 grados centígrados. ¿Cómo la podemos calentar? Colocándola en un medio más caliente. ¿Para qué? Para que le transfiera calor. Entonces, si la colocamos la botella en un medio de alta temperatura, va a recibir calor del entorno, ¿no? Y si luego esa botella la sacamos y lo colocamos en un ambiente frío, la botella va a transferir calor al medio, de tal manera que se va a enfriar la botella, va a disminuir su temperatura. Si la colocamos en un congelador, hasta el líquido que está dentro de la botella puede disminuir tanto que hasta se puede congelar. ¿Por qué? Porque hay transferencia de materia y energía con el entorno. Si esa botella, sin destapar, la retiramos del congelador donde está pues, a grados bajo cero y se congeló, si la retiramos, si la dejamos en un lugar soleado, pasado cierto tiempo, va a volver al estado líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque va a recibir calor del entorno y va a subir su temperatura. Pero si es que hay cambio de energía, en este caso no hay cambio de materia, no hay intercambio de materia. Si la botella está cerradita, no va a salir agua, o el líquido no va a salir y tampoco va a ingresar alguna materia del entorno. Entonces, este sistema se denomina sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado. Cuando tapamos el sistema para evitar la transferencia de materia, pero la transferencia de calor o de energía todavía permanece. Y un sistema aislado es aquel sistema que no permite ni intercambio de calor ni intercambio de materia. El ejemplo más cercano que tenemos es un termo. Un termo puede mantener el volumen de agua que nosotros colocamos inicialmente. Si lo tapamos, no va a salir ni entrar agua ni vapor de agua. Y tampoco va a salir energía. Aunque esto es un poco relativo, ¿no? Porque si dejamos varios días el líquido caliente dentro del termo, se va a enfriar.
Pero ¿saben qué? Los procesos termoquímicos no duran mucho tiempo. Ese estudio del cual hablamos apenas dura unos minutos. Apenas dura unos minutos. ¿Cuánto tiempo dura un estudio termoquímico? A veces 10, 5, máximo 15 minutos. Durante esos 15 minutos, el agua que está dentro del termo no sufre una pérdida de calor apreciable. Entonces se considera que este sistema es aislado, ¿no? Para esos 15 minutos que va a ser estudiado el sistema, asumimos que es perfectamente aislado. Bien, estos son entonces las clases de sistema. No sé si tienen alguna consulta, por favor, o algún comentario sobre lo que son las clases de sistema o la definición de sistema. Pueden preguntar, por favor. ¿Todo bien? A ver, vamos a hacer algunas preguntas. Adelante, Vanessa, ¿cómo está? Profesor, buenas noches. ¿Podría repetir el sistema cerrado? Sí, un sistema cerrado es aquel en el cual hay intercambio de energía, pero no hay intercambio de materia. Cualquier recipiente que tiene un líquido y que está cerrado puede ser un sistema cerrado, ¿no? Si el recipiente está tapado, tiene una tapa, no permite que salga el líquido, ¿no? No permite que se transfiera hacia el entorno. Pero, sin embargo, este recipiente, si lo calentamos o lo enfriamos, va a cambiar la temperatura del líquido que está dentro. Si lo meten en un congelador, se va a enfriar tanto que de repente se congela, y si lo colocan en un ambiente cálido, va a elevar su temperatura, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con una botella de gaseosa. Si ustedes una botella de gaseosa tapada la colocan dentro del congelador, va a congelarse, ¿no? Y si luego la retiran y la dejan en el sol, pues va a calentarse a tal punto que va a ser imposible beberla a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. El calor puede entrar y salir sin problema, pero la materia no. La materia permanece constante dentro del sistema. ¿De acuerdo, Vanessa? Sí, profesor, me queda más claro. Gracias. Ok. Bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Bien. Visto entonces estos tipos de sistema, vamos a ver algunos conceptos que necesitamos tenerlos bien claros. El primero es el concepto de temperatura. Y debemos diferenciar lo que es temperatura de lo que es calor. La temperatura viene a ser el grado o nivel térmico de un cuerpo, ¿no? Podemos medir el nivel térmico de un cuerpo con un termómetro. Con un termómetro yo puedo determinar si un cuerpo está a 20 grados centígrados, o a 100 grados centígrados, o a 800 o a 1000 grados centígrados. Entonces, ese nivel térmico que nosotros medimos con el termómetro es la temperatura. Pero el hecho de que un cuerpo tenga cierta temperatura no involucra que haya calor, puesto que el calor no es el nivel térmico de un cuerpo, ¿no? ¿Qué es el calor entonces? El calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un, un metal,
lo tenemos a 300 grados centígrados. Un metal a 300 grados centígrados. Yo puedo asegurar que ese metal está caliente. ¿Qué opinan? Si está a 300 grados centígrados. Eh, Solamente tocándolo, ¿no? Si lo tocamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Es que para ver si está caliente, tenemos que ponerlo en contacto con otro cuerpo. Obviamente que si lo tocamos con la mano, como el metal tiene 300 grados de temperatura y nuestra mano está pues por los 36, 37, entonces nuestra mano va a percibir una transferencia de energía, porque este metal a 300 grados, que tiene un alto nivel térmico, inmediatamente va a transferir energía a nuestra mano. Y esa energía va a ingresar con tal violencia que nos va a producir quemaduras, ¿no? Percibimos esa energía que ingresa y nos va a provocar daño, porque va a ser mucha la cantidad de energía que vamos a recibir. De hecho, vamos a sufrir quemaduras, ampollas, y si es que no retiramos la mano inmediatamente, vamos a sufrir mucho daño ahí. Pero ¿qué pasa si ese metal a 300 grados lo colocamos dentro de un metal fundido que está a 1000 grados? Ahí este metal que está a 300, bueno, no va a estar, con referencia al otro, no va a estar caliente, ¿no? Sino va a ser el cuerpo frío, va a estar frío. Ahora, el cuerpo que va a tener un mayor nivel térmico va a ser este metal fundido a 1000 grados centígrados o a 1100 grados centígrados, dependiendo del metal. ¿Ven? Entonces, en este caso, este metal que está a 300 centígrados va a recibir calor del otro metal fundido. Entonces, el calor es eso, es esa transferencia de energía que hay de un cuerpo a otro. Para que haya calor, necesariamente dos cuerpos tienen que estar en contacto. Y uno de ellos debe transferirle energía al otro. Esa energía que se transfiere es el calor. ¿Hasta qué momento se transfiere la energía? Hasta que los dos cuerpos alcancen el mismo nivel térmico, ¿no? Entonces, el metal que está a 300 grados centígrados subirá su temperatura y el metal que está a 1000 disminuye hasta que los dos alcancen la misma temperatura. ¿Qué temperatura alcanzarán o será igual? Eso dependerá de la masa, ¿no? Y del calor específico del metal. Eso lo vamos a explicar en un momento. Bien. Entonces, la temperatura es eso, solamente es el nivel térmico de un cuerpo. No tiene que ver con el calor, pero eh, es algo muy distinto al calor, ¿no? ¿Cuál es la unidad que utilizamos para medir la temperatura? Bueno, en el Perú utilizamos mucho el grado centígrado, pero la unidad en el sistema internacional es el Kelvin. Hay otras unidades más, pero nosotros principalmente vamos a utilizar estas dos, el Kelvin y los grados centígrados. Hay una fórmula, anótenla por favor, que nos permite convertir grados centígrados a Kelvin. Kelvin o la temperatura en Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273.15. Algunas veces se redondea solamente a 273. ¿Ya? De hecho, en algunos problemas que vamos a observar, vamos a trabajar con 273 y en otros vamos a trabajar con 273.15. Bien, a ver, por favor, hagan estas tres conversiones utilizando esta fórmula. Anótenla y resuelvan estas tres conversiones.
Y me dan la respuesta, por favor, mediante el chat. Espero que participen todos. Estamos 25 personas en sala. Espero que todos podamos participar. A ver. Adelante, por favor. Envíenme su respuesta en el chat. Les voy a dar un minutito para que envíen alguno de ellos. Recuerden que esta es la fórmula que tienen que utilizar. Esta de aquí. Esta de aquí es la que tienen que utilizar. ¿Ya? Esa es la que tienen que utilizar entonces. Bien, Nicolás ya tiene la respuesta para el primero, ¿no? 190 y... Redondeando a 273, nada más, ¿sí o no? Ya, podemos trabajar con 273 o vean ustedes 273.15. Ya en la primera sale 193. En la Bien, segunda sale 292. En la tercera sale 373. muy bien, muy bien. Robert también nos dio la respuesta, ¿no? Utilizando el punto 15. Alexander también, muchas gracias a todos los que están dando la respuesta. Pero Alexander nos ha puesto negativos o es guión, Alexander. ¿Ese signo que está delante es negativo o Guión, guión? profesor, guión, guión. Es guión, Guión, guión. ok. Perfecto, perfecto. Ok, tenemos entonces también la respuesta de Luis. Rommel, Juan Carlos. Bien, por favor, de paso que constatamos su participación, todos coloquen la respuesta. Vanessa también está dando la respuesta, Josué, Rommel continúa. Excelente, muchas gracias por su participación. Bien. ¿Alguien desea que se resuelva o está muy sencillo? ¿Está todo bien? Siento que está bien. Perfecto. Bien. Entonces, para explicar un poquito más el concepto de calor, decíamos que para que haya calor debemos tener dos cuerpos que van a estar en contacto. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este cuerpo que va a estar a 800 grados, este otro que va a estar a 300. Si estos cuerpos están separados, no hay calor, no va a haber calor. Solamente va a existir el calor cuando se pongan en contacto y este cuerpo de mayor temperatura le transfiera calor a este otro de menor temperatura. Si estos cuerpos son del mismo material y tienen la misma masa, si son del mismo material y tienen la misma masa, ¿qué va a suceder? Que si este material disminuye su temperatura en 100 grados centígrados, este va a aumentarla en 100. Repito, solamente si los dos cuerpos tienen la misma masa y son del mismo material. Entonces, pasado un tiempo, disminuirá un cuerpo su temperatura en 100 y el otro aumentará en 100. El proceso continúa, disminuirá este en 100 más, 100 grados más, y este aumentará este en 100 grados. Luego, este disminuirá 50 más, y este aumentará 50 grados más. Y en ese momento llegamos al equilibrio térmico.
Como ya los dos han alcanzado la misma temperatura, ya no hay transferencia de calor. En ese momento cesa y deja de existir nuevamente el calor, puesto que ya los dos cuerpos tienen el mismo nivel térmico. Entonces, yo les decía que esto va a ocurrir siempre y cuando los dos cuerpos tengan la misma masa y sean del mismo material. Pero si son de distinta masa y de distinto material, no va a suceder lo mismo. El calor es un tipo de energía. Por lo tanto, vamos a trabajar en unidades de energía. Por ejemplo, la unidad de calor en el sistema internacional es el Joule, una unidad que ustedes ya conocen por Química 1. Hemos trabajado bastantes con ergios, con Joule, sobre todo en los temas de ecuación de Planck, de Einstein, ahí hemos trabajado bastante, ¿no? Recuerden que el significado físico de Joule es kilogramos sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado. Pero hay otras unidades, las calorías, las BTU, caloría biológica, todas tienen una equivalencia con la unidad del sistema internacional que es el Joule. Una caloría equivale a 4,184 Joule, una BTU a 1054 Joule. Y una gran caloría es igual a 1000 calorías, por lo tanto sería igual a 4184 Joule. Estas equivalencias son importantes, también tenganlas presentes. Igual yo les voy a subir estas PPTs para que puedan ustedes tener, ¿no?, estas unidades. Esta es la fórmula del calor. Y aquí con esta fórmula se nota claramente la diferencia entre calor y temperatura. Vean que el calor es igual a la masa que tiene el cuerpo por el calor específico del cuerpo y por la variación de temperatura. ¿Ven? Si el calor sería lo mismo que temperatura, colocaríamos aquí calor igual a T, calor igual a temperatura. Pero no, no es lo mismo, ¿no? Para calcular el calor, multiplicamos la masa por el calor específico por variación de temperatura. La masa ya ustedes la conocen. La masa es, pues, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y sus unidades son los kilogramos. Si es en el sistema internacional, podemos utilizar el gramo también en otro sistema. Podemos usar, bueno, diversas unidades, ¿no? Pero en el sistema internacional es el kilogramo. El calor específico es una propiedad que tiene cada material. ¿Y cómo se define el calor específico? Se define como la cantidad de calor necesaria para que un cuerpo, para que una unidad de masa de un cuerpo suba su temperatura en una unidad. Repito, para que una unidad de masa de un cuerpo suba su temperatura en una unidad de temperatura. ¿A qué me refiero con unidad de masa? Por ejemplo, un kilogramo o un gramo, ¿no? Un kilogramo, porque esa es una unidad, o también puede ser un gramo, que es otra unidad. ¿Y a qué me refiero con unidad de temperatura? A 1 grado centígrado o a 1 Kelvin. Entonces, si ese kilogramo sube su temperatura en un grado centígrado o en 1 Kelvin, o ese gramo sube su temperatura en 1 gramo centígrado o en 1 Kelvin, ahí tendremos el calor específico. Cada material tiene distinto calor específico. El cobre tiene un calor específico, el fierro tiene otro, el agua tiene otro calor específico, ¿no? Es una propiedad que caracteriza a cada material. Aquí tenemos una tablita con algunos valores de calor específico. En primer lugar tenemos el agua.
Si ustedes observan esta tablita, vean que el agua tiene el valor más alto de calor específico, ¿no? Es una sustancia con alto calor específico. Bien, y tenemos dos columnas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en distintas unidades. Aquí tenemos el calor medido, o el calor específico medido en Joule sobre grado centígrado. ¿Qué significa esto? Que para que un gramo de agua suba su temperatura en 1 grado centígrado, necesitamos 4,182 joules. En cambio, para que un gramo de bronce suba su temperatura en 1 grado centígrado, necesitamos 0,385 joules. Aquí tenemos algo muy parecido, solo que está en calorías. Entonces, un gramo de agua puede subir su temperatura en 1 grado centígrado con 1 caloría. En cambio, el cobre necesita 0,092 calorías para que 1 gramo de cobre suba su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Ven? Esta es una tabla cortita nada más de calor específico. Ustedes van a encontrar en textos tablas mucho más extensas. Y si hablamos de tablas termodinámicas, cuando lleven termodinámica, ahí pues van a trabajar con valor, con mucha mayor cantidad de sustancias, ¿no? El docente les dará incluso algunos textos donde van a encontrar no solamente calor específico, sino otras propiedades como la entalpía, la entropía, etcétera, de diferentes sustancias. Por ahora, solamente trabajaremos con el calor específico. Ya les indiqué de que no estamos en un curso de termodinámica, sino estamos dando los conceptos básicos, ¿no? Para que puedan trabajar ya ustedes con confianza en cursos superiores. Bien, ¿se entendió lo que es calor? ¿Se entendió esta fórmula? ¿Y se entendió lo que es el calor específico? ¿O tenemos consultas? Adelante si hay alguna consulta. Sí, Roberto, adelante. Adelante, Roberto. Y le preguntaba, profe, que solamente vamos a considerar grados centígrados y Kelvin, los Fahrenheit no vamos a considerar. No, no vamos a trabajar en Fahrenheit. Ya, listo. Bien. Ok. Bien. Veamos algunos problemas. A ver, observemos este problema. Nos pide calcular el calor en Joule si 250 gramos de agua elevan su temperatura de 10 a 90 grados centígrados y nos da el calor específico. ¿Por qué nos pide calcular el calor? Porque hay una variación de temperatura. Recuerden la fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Si la variación de temperatura es 0, el calor es 0, ¿no? Para que haya calor, entonces tiene que haber una variación en la temperatura del cuerpo, o puede aumentar o puede disminuir. Bien, vamos a tomar primero los datos. La masa de agua son 250 gramos. La temperatura inicial, 10 grados centígrados. La temperatura final, 90 grados centígrados. Y el calor específico del agua, 4,182 joules sobre grado centígrado. Entonces, para resolver, necesitamos la fórmula de calor.
Calor es igual a masa por calor específico por delta T o variación de temperatura. Bien, entonces la masa sería 250 gramos, el calor específico 4,182 joules sobre grado centígrado, y la variación de temperatura sería la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Siempre que ustedes vean delta T o delta volumen o delta, cualquier delta, ¿no? Cualquier variación, siempre consideren lo final menos lo inicial. Entonces tendrían que restar aquí 90 menos 10 y luego multiplican y obtienen el resultado. A ver, por favor, resuelvan este problema y también denme la respuesta mediante el chat. 83,64 joules. Bien, 83,64 joules. ¿Confirman? ¿Alguien podría confirmar esta respuesta que nos da su compañero Roberto? ¿O dar otra respuesta? Ochenta y tres coma sesenta y cuatro también nos indica Robert. Gracias, Robert. Bien, veamos, ¿ya? Veamos. Primero reemplazamos los datos. O primero colocamos lo que es la variación de temperatura, que es temperatura final menos inicial. Luego colocamos los datos, la masa que es 250, calor específico 4,182, la temperatura final 90 y la inicial 10. Luego restamos 90 menos 10 es 80 y luego multiplicamos todo, ¿no? 250 por 4,182 por 80 nos da 83.640 Joule. ¿Sí? La respuesta le estamos dando en Joule. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí, profesor, sí. Gracias, gracias Alexander, gracias Roberto. Bien, Rommel, adelante. Profesor, buenas noches. Consulta. Lo que es gramos se está simplificando, ¿verdad? Sí, es importante la simplificación de unidades. Entonces, vean, en esta operación, estos gramos que están aquí, estos gramos y estos gramos de aquí se simplifican. También se simplifica estos grados centígrados con estos de aquí. Y la única unidad que nos queda es la unidad Joule. Es la única que va a quedar, ¿no? Que está aquí. Ok, profesor. Bien, gracias, gracias por su consulta, Ronald. ¿Alguna consulta más, por favor?
Mucho se utiliza el concepto de calor cuando se coloca dos sustancias o dos cuerpos o tres o cuatro, ¿no? Para que haya intercambio de calor entre estas sustancias. Por ejemplo, en este problema, se nos plantea que dos placas metálicas idénticas, o sea, que tienen la misma masa y el mismo calor específico, pero tienen distintas temperaturas. Una está a 20 grados centígrados y la otra está a 90. Luego nos indica que si estas placas se juntan y hacen buen contacto térmico, eso significa que al hacer buen contacto térmico, la transferencia de calor va a ser entre los dos cuerpos, mas no se va a disipar hacia el entorno. No va a haber nada de calor que va a pasear hacia el entorno. Todo va a estar aquí o se va a dar, todo el intercambio va a ser solamente entre esos dos bloques. La pregunta es, ¿cuál será su temperatura final? ¿Cuál sería su temperatura final? Profe, por teoría sería 55, según lo que usted explicó al principio. Ojo, Se de saca, don Rubén, ¿no es cierto? se saca una media 55. aritmética. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, excelente deducción, debe ser 55. Pero matemáticamente debemos resolverlo aplicando la primera ley de la termodinámica. Si hay dos cuerpos, vamos a tener dos calores. Un calor 1 y un calor 2. Como estamos frente a un sistema cerrado o aislado, donde no hay pérdida de masa ni pérdida de calor, entonces la suma de los dos calores tiene que ser igual a 0. La suma de los calores de los dos cuerpos. Entonces tendremos que la masa del calor 1 o del cuerpo 1 por el calor específico del cuerpo 1 por la variación del cuerpo, la variación de temperatura del cuerpo 1, todo eso sería el calor 1, más la masa del cuerpo 2 por el calor específico del cuerpo 2 por la variación de temperatura del cuerpo 2, va a ser igual a 0. Reemplazamos lo que sabemos, que variación de temperatura es temperatura final menos inicial, y luego despejamos, ¿no? Si aquí tenemos esta suma, toda esta parte 2 la podemos colocar a la derecha, pero con signo negativo. De estar sumando pasa al 0, restando. Y aquí podemos simplificar. La masa y calor específico se van, y lo único que colocamos es la temperatura inicial de ambos cuerpos. Este signo menos va a convertir a TF en negativo y a menos 90 lo convierte en más 90, porque va a haber una multiplicación de signos aquí. Menos por más, menos, menos por menos, más. Luego esta temperatura final pasa sumando a la izquierda y el 20 pasa sumando a 90. Entonces tenemos que 2TF es igual a 110. Por lo tanto, este 2 pasa dividiendo a 110 y nos da la temperatura de 55. ¿Cuál es el asunto? Que tenemos que procurar resolverlo aplicando ecuaciones. Porque en este problema, por deducción nos puede dar, ¿no? Pero ya cuando la masa y el calor específico son distintos, si no sabemos utilizar esta forma de trabajo, no vamos a poder resolver el problema. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta, por favor?
¿Tienen alguna consulta? No, todo bien hasta el momento, profesor. Bien. Hay un laboratorio virtual. Les voy a compartir. A ver. Aquí está. Miren, les comparto el link. Les explico más o menos cómo funciona. Bien, podemos nosotros seleccionar aquí diversos materiales. Podemos seleccionar su masa también. ¿Cómo selecciono la masa? Haciendo clic en este menos o en este más. ¿Ya? Si hago clic en el signo más, miren cómo aumenta la masa de 5 en 5 hasta un máximo de 75. Y si hago clic en menos, disminuye también de 5 en 5 la masa hasta un mínimo de 20 gramos. Vean cómo al hacer clic en el signo más, va aumentando el tamaño del bloque. ¿Por qué? Porque está aumentando su masa. ¿Ya? Pero no solamente podemos seleccionar la masa de este cuerpo metálico, sino también podemos elegir distintos materiales. No solamente metales, podemos elegir el grafito también, que no es un metal. Miren, si selecciono cobre, se pintó de rojito. Si selecciono grafito, el bloque crece más y se vuelve negro. Si selecciono oro, se vuelve medio amarillo y es más pequeño. Berilio, medio plomo y crece más. Y aluminio, también medio plomizo, un poquito más pequeño que el berilio. ¿Por qué cambia de color y por qué cambia de tamaño? Tiene que ver con la densidad de cada material. El oro es un material muy denso comparado con el grafito, ¿no? Por eso es que van a ser de distinto tamaño o volumen, a pesar de que estamos con la misma masa. Entonces, pueden trabajar con el cobre, con el hierro o con cualquier material. Yo voy a trabajar con el oro. Y voy a trabajar con los 75 gramos de oro. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Si han podido ingresar al laboratorio o estamos con inconvenientes? ¿No hay retorno? ¿Están...? ¿Sí? Gracias, Robert. Bien. ¿Cómo funciona entonces este simulador? Además de que nos permite seleccionar distintos materiales y la masa de esos materiales. Miren, aquí tienen dos vasos de precipitados, que son vasos de vidrio, y ambos tienen agua. Aquí tenemos agua que está a 100 grados centígrados. Y aquí tenemos agua que está a 20. No tenemos la masa de esta cantidad de agua, pero sí tenemos que aquí hay 200 mililitros de agua. Entonces, lo que nuestro sistema va a hacer lo que sucede aquí, ¿ya? Lo que sucede aquí. Aquí yo voy a colocar una masa del metal a cierta temperatura inicial y se va a mezclar con una masa de agua.
Si son 200 mililitros de agua, ¿cuántos gramos serían? Sabemos que la densidad del agua es 1. ¿Cuántos gramos serían? 200 gramos. 200 gramos, ¿no? Entonces, aquí tenemos 200 gramos de agua que tienen una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Cuando yo haga clic en este botoncito azul que está al lado de la palabra inicio, miren lo que sucede. El oro se sumerge en el primer vaso. ¿Por qué? Porque se tiene que calentar a la temperatura de 100 grados centígrados. ¿No ven que aquí no podemos seleccionar temperatura inicial? Ahora lo estamos haciendo. Le estamos dando al oro una temperatura inicial. Y aquí recién ocurre el intercambio de energía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó que el agua estaba a 20 grados centígrados y el oro a 100. Una vez aquí, intercambiaron calor, el agua y el oro. Los 75 gramos de oro con los 200 gramos de agua. La temperatura inicial del agua era 20 y la temperatura inicial del oro era 100. Luego de intercambiar calor, la temperatura final para ambos, o sea, la temperatura a la cual han alcanzado el equilibrio térmico, es 20,9 grados centígrados. Esa es la temperatura de equilibrio, esta es la temperatura inicial del agua, y también tuvimos la temperatura inicial del oro, y también tuvimos la temperatura inicial eh, del agua, ¿no? Y la final aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos datos? Con este experimento que he hecho, ¿no? Puedo hacer lo siguiente. Miren, vamos a calcular el calor específico, ¿ya? De ese metal, del oro. Bien, voy a utilizar las diapositivas a manera de pizarra para con la primera ley de la termodinámica que nos indica que la suma de los calores debe ser cero, porque no hay ni pérdida ni ganancia de calor. El calor 1 que sea el calor del oro o del agua y el 2 pues del otro material, ¿no? El calor 1 sería igual a la masa de 1 por el calor específico de 1 por la variación de temperatura por la variación de temperatura de 1. Más la masa de 2 por el calor específico de 2 por la variación de temperatura de 2, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. En que 1 sea el agua y que 2 sea oro. Entonces, vamos a nuestros datos. Masa de oro, 75 gramos. Masa de agua, 200 gramos. Entonces, masa de agua, 200 gramos. Y masa de oro, 75 gramos. Variación de temperatura. Estoy adelantando. La masa del agua era 200 gramos. La masa del oro, 75, ¿no? La variación de temperatura. A ver.
En el caso del agua, la temperatura final, en el caso de los dos, la temperatura final es 20,9. Entonces vamos a colocar 20,9, que es la temperatura final, grados centígrados, menos 100 grados centígrados, o perdón, menos 20 grados centígrados, es la temperatura inicial del agua. Recuerden que al inicio la temperatura del agua era 20. Y aquí colocamos también la resta de la temperatura final, que es 20,9 grados centígrados para el oro, menos los 100 grados centígrados que eran la temperatura inicial. ¿Ya? Ahora, en cuanto al calor específico del agua, es muy conocido que su calor específico es una caloría sobre gramo grado centígrado. ¿Había alguna participación? No se ve la diapositiva, profesor. No se ve la Oh, pantalla. perdón, me quedé. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Vean, esta es la masa del agua, esta es la masa del oro, el calor específico del agua. El del oro, vamos a suponer que no lo sabemos y lo vamos a calcular. Para el agua, la temperatura final 29, o 20,9 menos la temperatura inicial, que es 20. Y para el oro, la temperatura final también 20,9 menos la inicial, que sería 100. Como única variable tendríamos entonces, o como única incógnita, tendríamos el calor específico. Entonces empezamos a operar y luego de una serie de operaciones sencillas podemos obtener el calor específico del oro. ¿Ven? Entonces, este simulador nos permite eso, ¿no? Tomar datos para poder calcular, en base a esos datos, el calor específico de cualquiera de estas 3 sustancias, o de estas 6 sustancias. De cualquiera de las 6. Este es un ejemplo muy real, ¿no? Yo me acuerdo una vez trabajando, trabajábamos con una sustancia que no teníamos el calor específico en bibliografía. ¿Por qué? Porque era un material pues, muy particular, propio del lugar donde realizaba mi trabajo. Entonces, nosotros necesitábamos conocer el calor específico de ese material. ¿Por qué? Porque tenía que ser sometido a enfriamiento durante un periodo de tiempo. Y tenía que pasar por bueno, había un equipo que teníamos que diseñar un túnel que lo refrigere, ¿no? Entonces necesitábamos calcular qué longitud debía tener el túnel, cuál era la velocidad con la que tenía que pasar el material para que se enfríe, ¿no? Durante ese tránsito, hasta una temperatura adecuada al que requeríamos. Y tuvimos que calcular el calor específico, ¿no? De esta forma. Claro que utilizando materiales reales, y no vasos, sino trabajamos con calorímetros, ¿no? Que son ya sistemas cerrados donde realmente no se disipa nada de calor. Tuvimos que hacerlo, se calculó rápidamente, se verificó varias veces y finalmente se hizo, ¿no? Se hizo este túnel, se construyó y afortunadamente dio muy buenos resultados. Bien,
Esto es entonces lo que hay que hacer con el simulador. Entonces, les voy a pedir a ustedes que completen el cálculo y practiquen con los otros materiales, para que consoliden un poco su desempeño en el desarrollo de problemas de este tema. Esa va a ser una actividad que les propongo para que la resuelvan. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna consulta, por favor. Les dejo el link entonces del laboratorio para que ustedes vayan trabajando. Pueden crear un grupo de WhatsApp mientras estos 3 minutos que tenemos para que haya contacto entre ustedes. Pueden Profe, crearlo. ¿Sí? profe, ¿hay asistencia hoy día? Sí, la asistencia se toma automáticamente y también se verifica con su participación en el chat. ¿Ya? Entonces, pongan presente porque ya he hecho varias preguntas y tengo a varias personas que han participado durante la clase. Los que no han podido participar, coloquen presente, así como ha colocado su compañera Vanessa, por favor. ¿Ya? Pueden crear el grupo, ¿sí? Y pueden también enviar el link para que se puedan conectar sus compañeros. Alguna persona de buen corazón que cree el grupo de WhatsApp, por favor, para que sus compañeros se puedan unir. Si desean, me pueden enviar el link también para colocarlo en el foro y que compañeros que no han participado hoy día puedan, puedan, eh, puedan unirse al grupo. Bien, están pidiendo a su compañera Vanessa que cree el grupo. Ojalá que lo haga. Tenemos 2 minutitos. Eh, bien, mientras van creando, entonces, bien, ¿pudieron formar el grupo? Ya está, ahí tienen el link. Yo lo voy a copiar en este momento en el foro. eh, del curso. Perdón, grupo del curso. Ya. Ya está entonces el link en el foro para que todos sus compañeros que no han participado hoy día también lo puedan hacer y se unan a este grupo que ustedes han creado, ¿ya? Ahí está, para que todos tengan contacto. Bien, 9 en punto, cerramos sesión, por favor, estén atentos porque les voy a colocar en la unidad número 1 su primer foro formativo, ¿ya? Estén atentos porque hoy les publico. ¿Listo? Entonces cerramos sesión y nos vemos en nuestra clase, en la siguiente clase que vamos a practicar y también dar algunos conceptos teóricos. Entonces me despido de todos ustedes, un fuerte abrazo, cuídense mucho todavía y nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta luego a todos.
Un fuerte abrazo. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, Willy. Buenas noches. Rommel, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Hola, gracias. ingeniero, buenas noches. Jonathan, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.